Nuestro viaje empieza en un lugar inesperado, un mundo oculto dentro de nuestras propias bocas. Imaginaos, si queréis, una superficie cubierta de miles de pequeños sensores, cada uno dedicado a descifrar un universo de sabores. Estas, mis queridos amigos, son las papilas gustativas, guardianas de un sentido que da forma a nuestra percepción del mundo que nos rodea. Desde el dulce néctar de una fruta madura hasta el toque amargo de una taza de café, las papilas gustativas son las intérpretes de una sinfonía de sabores. Acompañadme en esta fascinante exploración mientras descubrimos los secretos que se esconden detrás de estos pequeños pero poderosos órganos sensoriales. Desde su ciclo de vida efímero hasta su sorprendente distribución, desvelaremos los misterios que convierten cada bocado en una experiencia única. Preparaos para sorprenderos, ya que el mundo de las papilas gustativas está lleno de maravillas ocultas. En el reino animal, la vida se presenta de muchas maneras. Algunas criaturas viven vidas cortas e intensas, mientras que otras viven durante décadas o incluso siglos. Las papilas gustativas, sin embargo, son únicas. Estas pequeñas fábricas de sabor tienen una vida sorprendentemente corta, renovándose cada 10 o 14 días. Imaginen una renovación constante, un ciclo sin fin de nacer, morir y renacer en la superficie de la lengua. Esta regeneración es esencial para que podamos seguir saboreando las cosas. Cada bocado, cada sorbo, desgasta las papilas gustativas, pero gracias a esta renovación podemos seguir disfrutando de la comida. Durante mucho tiempo, la ciencia nos ha enseñado que las papilas gustativas se concentran en zonas específicas de la lengua, cada una responsable de detectar un sabor particular. Dulce en la punta, amargo en la parte posterior, salado y ácido en los lados. Sin embargo, esta creencia tan extendida es, en realidad, un mito. La realidad es mucho más compleja e interesante. Las papilas gustativas no están limitadas a zonas específicas, sino que se distribuyen por toda la superficie de la lengua, desde la punta hasta la parte de atrás e incluso en el paladar. Cada papila gustativa, sin importar dónde esté, contiene células receptoras capaces de detectar los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y el misterioso umami. Entonces, ¿por qué este mito ha durado tanto tiempo? Hasta ahora, nuestro viaje nos ha llevado a través de las llanuras de la lengua, descubriendo la cambiante naturaleza de las papilas gustativas. Pero lo que quizá sea aún más sorprendente es que nuestro sentido del gusto se extiende más allá de esta frontera conocida. Sí, como exploradores intrépidos debemos aventurarnos más allá de la lengua para descubrir puestos de avanzada sensoriales en lugares inesperados. El paladar, ese techo abovedado de la boca, alberga su propia población de papilas gustativas. Estos centinelas del sabor juegan un papel crucial en la experiencia culinaria, añadiendo nuevas dimensiones a nuestra percepción de los alimentos. Y nuestro viaje no termina ahí. Adentrándonos aún más, encontramos papilas gustativas en la epiglotis, esa pequeña lengüeta que guarda la entrada de la tráquea, y en las paredes de la faringe, el conducto que conecta la nariz y la boca con el esófago. Para los más peques de la casa, el mundo es un lugar lleno de olores nuevos, texturas diferentes y, claro, sabores. La infancia es una época de explorar con los sentidos, donde cada bocado es una aventura para el paladar, que todavía está en desarrollo. Y es que los niños, a diferencia de los mayores, tienen muchísimas más papilas gustativas. Estas pequeñas bolitas que cubren la lengua y otras partes de la boca son las que detectan los sabores y mandan señales al cerebro. Tener tantas papilas gustativas convierte a los peques en auténticos expertos en sabores. Su capacidad para notar detalles y matices que a los adultos se nos escapan es increíble. La próxima vez que veáis a un niño disfrutando de un plato de comida con entusiasmo, recordad que estáis viendo una sinfonía de sabores que con el tiempo se irá apagando un poco. Hoy vamos a explorar el quinto elemento del sabor, el umami. Este sabor, descubierto por el científico japonés Kikunae Ikeda en 1908, es conocido por su capacidad de realzar otros sabores y dar una sensación de satisfacción en el paladar.
El umami se encuentra en alimentos ricos en glutamato, como el queso parmesano, los tomates maduros, las setas y, por supuesto, el famoso caldo dashi japonés. Este sabor es fundamental en muchas cocinas de todo el mundo, y su descubrimiento ha cambiado la forma en que entendemos y disfrutamos de la comida. Al explorar el umami más, es importante recordar que este sabor no solo se trata de intensidad, sino de equilibrio. La combinación correcta de ingredientes puede transformar un plato normal en una experiencia culinaria extraordinaria. Así que la próxima vez que disfrutéis de una comida deliciosa, pensad en el umami y cómo este quinto elemento del sabor trabaja para deleitar vuestro paladar. ¡Que aproveche! El sentido del gusto, una experiencia que muchas veces damos por sentada, es en realidad un proceso complejo y fascinante. Lo que percibimos como sabor es, de hecho, una combinación de sensaciones, donde el olfato juega un papel fundamental. Sí, aunque parezca increíble, el 80% de lo que consideramos sabor se lo debemos a nuestro olfato. Al masticar, se liberan partículas aromáticas que suben por la parte de atrás de la garganta hasta la nariz, donde millones de receptores olfativos las detectan. Esta información del olfato se junta con las señales de las papilas gustativas de la lengua, creando así la mezcla de sabores que disfrutamos. Por eso, cuando tenemos la nariz tapada, la comida nos sabe simple y sin sabor. Básicamente, el gusto y el olfato trabajan juntos para crear la experiencia completa que llamamos sabor. Un baile de olores y sensaciones que nos deja apreciar la riqueza y variedad de las comidas. El cilantro, una hierba aromática que se usa en las cocinas de todo el mundo, es un ingrediente que gusta mucho o nada. Mientras que a algunos les encanta por su sabor fresco y acítrico, a otros no les gusta nada y dicen que sabe a jabón. Esta diferencia de opiniones con el cilantro no es casualidad. Los científicos han descubierto que no te guste el cilantro se debe a la genética. Hay un gen, el OR6A2, que se encarga de un receptor del olfato sensible a los aldehídos, que son compuestos orgánicos que están en el cilantro. La gente que tiene una variante específica de este gen nota mucho más los aldehídos del cilantro, y por eso les sabe mal como a jabón. Esta variante genética es más común en algunas poblaciones, como las del este de Asia y el Cáucaso. Así que, la próxima vez que veas a alguien que no le gusta el cilantro, recuerda que no es que sea raro, es por sus genes. En el inmenso mundo de los sabores, hay personas con una sensibilidad muy especial, los supergustadores. Estas personas tienen muchas más papilas gustativas que la mayoría, y por eso sienten los sabores de una forma increíble. Para un supergustador, el mundo es una explosión de sabores muy fuertes. Las cosas amargas, como el café solo sin azúcar o el chocolate negro, les pueden parecer demasiado fuertes, igual que los sabores dulces, salados y ácidos, que también notan mucho más. Esta sensibilidad tan grande se debe a que tienen más papilas fungiformes, que son como pequeños hongos en la lengua y son las que detectan los sabores. Los supergustadores pueden tener el doble o incluso el triple de estas papilas que alguien que sienta los sabores de forma normal. En el gran territorio de nuestra lengua, un tipo de papila, la filiforme, tiene un papel muy importante, aunque no la podamos ver a simple vista. Al contrario que las otras papilas, las filiformes no detectan sabores, pero su función es igual de importante. Estas pequeñas cositas, parecidas a hilos pequeñitos, cubren la lengua y le dan esa textura que tiene. Son las que hacen que notemos la lengua áspera cuando la tocamos con el dedo, una sensación única. Pero las papilas filiformes hacen más cosas que solo darnos esa sensación al tocarlas. También son muy importantes para mover la comida dentro de la boca. Gracias a su forma y a cómo están colocadas, las papilas filiformes ayudan a mover la comida por la lengua, lo que nos ayuda a masticar y a formar el bolo alimenticio, algo fundamental para hacer bien la digestión. El embarazo, un periodo de cambios profundos en el cuerpo femenino, también afecta a la percepción del gusto. Las hormonas, esas mensajeras químicas que orquestan la sinfonía de la vida,
juegan un papel crucial en esta transformación sensorial. Durante la gestación, la producción hormonal se dispara, alterando el delicado equilibrio del cuerpo y afectando a la sensibilidad de las papilas gustativas. Este fenómeno, aunque temporal, puede generar aversiones o antojos inusuales en las futuras mamás. Alimentos antes apetecibles pueden volverse repentinamente desagradables, mientras que otros, antes ignorados, se convierten en objetos de deseo irrefrenables. Esta montaña rusa de sabores es una adaptación fascinante del cuerpo humano, un recordatorio del poderío de la naturaleza y su capacidad de sorprendernos. El sentido del gusto, aunque con sus variantes, no es exclusivo de los seres humanos. A lo largo del reino animal, desde los insectos más pequeños hasta los mamíferos más grandes, la capacidad de percibir sabores ha sido fundamental para la supervivencia. Las papilas gustativas, esas pequeñas guardianas del sabor, se presentan en una variedad asombrosa de formas y tamaños en la naturaleza, adaptadas a las necesidades de cada especie. Los felinos, por ejemplo, conocidos por ser muy delicados con la comida, tienen papilas gustativas muy sensibles a los sabores amargos. Esto les ayuda a detectar sustancias tóxicas en sus alimentos. Las aves, en cambio, tienen muchas menos papilas gustativas que los mamíferos, lo que nos indica que su sentido del gusto está menos desarrollado. La ciencia lleva siglos intentando descifrar el complejo código de nuestras papilas gustativas. Durante mucho tiempo, se creía que solo podíamos percibir 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Pero la verdad es mucho más interesante. Los investigadores han descubierto que algunas personas tienen la increíble capacidad de percibir una gama de sabores aún mayor. Imaginaos un mundo donde los sabores no se limitan a 5 categorías, sino que se extienden en un sinfín de sensaciones. Para estas personas especiales, cada bocado es una aventura sensorial única. El picante, ese sabor ardiente que tanto nos gusta o nos hace sudar, ocupa un lugar especial en el mundo de la cocina. A diferencia de los demás sabores que percibimos con las papilas gustativas, el picante activa otro tipo de receptor en la lengua, el receptor del dolor. Cuando comemos algo picante, la capsaicina, la sustancia que produce esa sensación de ardor, se une a estos receptores y envía una señal al cerebro, que lo interpreta como dolor. Pero no te preocupes, esta sensación no es peligrosa para el cuerpo. De hecho, algunos estudios dicen que comer picante con moderación puede ser bueno para la salud, porque libera endorfinas y mejora la circulación. Pero, ¿por qué a algunas personas les encanta el picante y a otras les parece horrible? La respuesta, como muchas cosas en biología, está en nuestros genes. El calor, ese viejo aliado en la cocina, juega un papel fundamental en cómo percibimos los sabores. Como un director de orquesta con sus músicos, el calor orquesta un complejo ballet de moléculas que dan vida a la comida. Al calentar un alimento, alteramos su estructura molecular, liberando compuestos volátiles que viajan por el aire hasta nuestros receptores olfativos. Estos aromas, a su vez, influyen en cómo sentimos el sabor, pero el calor no solo libera aromas, sino que también puede intensificar algunos sabores. Por ejemplo, el calor del caramelo realza el dulzor del azúcar, mientras que tostar las especias libera aceites esenciales que aportan notas cálidas y complejas. Sin embargo, el calor también puede ser un arma de doble filo. Si no se controla bien, puede destruir compuestos volátiles delicados, arruinando el sabor de la comida. El paso del tiempo, una fuerza imparable que moldea a todos los organismos vivos, deja su huella incluso en el más complejo de nuestros sentidos. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para percibir el mundo que nos rodea se transforma gradualmente.
Nuestro sentido del gusto, esa sinfonía de sabores que trae tanta alegría a nuestras vidas, no es una excepción a esta regla universal. Al igual que un majestuoso roble pierde sus hojas en otoño, nuestras lenguas también experimentan una disminución en el número de papilas gustativas. Esta reducción gradual de las papilas gustativas puede comenzar tan pronto como a los 20 años, aunque los efectos pueden no ser inmediatamente perceptibles. Sin embargo, con el tiempo, el tapiz de sabores, una vez vibrante que experimentamos en nuestra juventud, puede comenzar a desvanecerse. La delicada danza de dulce, ácido, salado, amargo y umami puede volverse apagada, sus matices intrincados se pierden en el ocaso de nuestros años, pero aunque la intensidad de los sabores pueda disminuir, la alegría de una comida bien preparada no tiene por qué desaparecer por completo. El reino animal está lleno de ejemplos de sentidos trabajando en conjunto, donde cada uno influye y da forma a los demás. La experiencia humana no es diferente. Nuestro sentido del gusto, aunque parezca sencillo, está estrechamente relacionado con nuestras emociones. Los sentimientos intensos, ya sean de alegría, tristeza, miedo o ira, pueden tener un profundo impacto en cómo percibimos los sabores. ¿Alguna vez habéis notado cómo la comida puede resultar sosa y poco apetecible cuando os sentís tristes? Este fenómeno ocurre porque nuestro estado emocional puede realmente alterar la forma en que nuestro cerebro procesa la información sensorial, incluido el gusto. Nuestro sentido del gusto, este intrincado sistema que nos permite percibir la sinfonía de sabores en nuestra comida, es sorprendentemente delicado. Aunque escondidas dentro de nuestras bocas, nuestras papilas gustativas son vulnerables a una serie de amenazas que pueden alterar su delicado equilibrio. Las quemaduras, una lesión doméstica común, pueden infligir un daño significativo a estos sensibles receptores. El calor abrasador de un sorbo de café fuera de lugar o un bocado de comida muy caliente puede quemar el delicado tejido de la lengua, dañando o incluso destruyendo las papilas gustativas. Del mismo modo, la exposición a ciertos productos químicos puede causar estragos en nuestro sentido del gusto. Los productos de limpieza agresivos, los disolventes industriales e incluso algunos medicamentos pueden irritar o dañar las papilas gustativas, lo que provoca una pérdida del gusto temporal o, en algunos casos, permanente. La delicada naturaleza de nuestras papilas gustativas destaca la importancia de protegerlas de cualquier daño. Usar el equipo de seguridad adecuado al manipular productos químicos peligrosos y tener cuidado con los alimentos y bebidas calientes son pasos cruciales para preservar nuestra capacidad de disfrutar de todo el espectro de sabores. La lengua humana, ese órgano musculoso que nos permite hablar, cantar y saborear, puede tener una variedad sorprendente de características. Una de las más curiosas es la llamada lengua geográfica, una condición que afecta a un pequeño porcentaje de la población. Lejos de ser una enfermedad, la lengua geográfica se caracteriza por unas manchas rojas y blancas que cambian de forma en la superficie de la lengua. Estas manchas, que pueden cambiar de tamaño y forma, parecen un mapa, por eso se llama así. En la historia de la medicina, el año 2020 será recordado por la llegada de un nuevo enemigo, el COVID-19. Este virus, invisible a nuestros ojos, ha afectado a millones de personas en todo el mundo, dejando tras de sí un rastro de enfermedad y dolor. Pero el COVID-19 no solo ataca los pulmones, sino que también puede tener consecuencias devastadoras en nuestros sentidos, especialmente en el gusto. Para quienes disfrutan de la vida a través del sabor, perder este sentido puede ser una experiencia muy perturbadora. La pérdida del gusto, conocida como ageusia, se ha convertido en uno de los síntomas más frecuentes del COVID-19. Aunque todavía se está investigando la causa exacta de este fenómeno, se cree que el virus podría dañar las células que perciben el sabor o las vías nerviosas que envían las señales del gusto al cerebro. Desde la delicada dulzura de una fresa madura hasta la intensidad robusta de un café recién hecho,
El mundo está lleno de una variedad asombrosa de sabores. Cada bocado que damos es una sinfonía de sensaciones, un baile complejo de moléculas que interactúan con nuestras papilas gustativas. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que podemos entrenar nuestros paladares para percibir aún más matices de sabor, para apreciar la sutileza y la complejidad de cada ingrediente? Igual que un músico afina su instrumento, podemos afinar nuestros paladares para convertirnos en verdaderos expertos del gusto. Nuestras papilas gustativas, esos pequeños guardianes a la entrada de nuestro sistema digestivo, hacen mucho más que simplemente dejarnos disfrutar de una buena comida. Son la puerta de entrada a un mundo de sensaciones, recuerdos y emociones. El sabor de un plato nos puede llevar a nuestra infancia, trayéndonos recuerdos de la cocina de la abuela, o de una comida especial con nuestros seres queridos. Nos puede abrir el apetito, preparándonos para alimentar nuestro cuerpo. Y nos puede avisar de la comida en mal estado, protegiéndonos del peligro. El sentido del gusto nos recuerda constantemente nuestra conexión con el mundo que nos rodea, con la tierra que nos da los alimentos y con la gente con la que los compartimos. Es un regalo valioso, uno que muchas veces no apreciamos hasta que lo perdemos. Si este vídeo te ha despertado la curiosidad, te invitamos a suscribirte y a acompañarnos en esta exploración del cuerpo humano. Tu próximo bocado lo disfrutarás más que nunca.